Hola a todos, soy Alberto López, mi nick en internet es Clal. Hoy voy a impartir una charla sobre el actor británico Christopher Lee. Le he elegido porque ha participado en mis 3 sagas favoritas. Está en Star Wars, está en James Bond y también en Indiana Jones, pero en la serie de televisión. Participó en un episodio de las aventuras del joven Indiana Jones. Y bueno, pues la he titulado El hombre del récord de oro, porque entre sus muchos récords Guinness es el actor más prolífico de la historia del cine. Ha trabajado en más de 240 producciones entre cine y televisión. Entonces vamos a hacer un recorrido, como siempre, por su vida y su obra, pero antes de nada os voy a comentar lo de siempre, que tiene formato de concurso. Os voy a hacer 10 preguntas tipo test, tenéis que ir apuntando vuestras respuestas, luego os pregunto de nuevo, tenéis que levantar la mano, y el que más acierte se va a llevar un doble premio. Por un lado, os he traído este regalito que es una guía bondiana llamada The Rough Guide to James Bond, y este le adquirí en la tienda de Universal Export de nuestro compañero Antonio San Narciso. Le tengo yo en mi colección, está muy bien, está plagado de anécdotas y curiosidades bondianas. Y luego nuestra compañera Monse os ha traído este premio sorpresa, veremos luego en qué consiste. Y aparte, pues nada, simplemente cuando acertéis os lleváis las fichas de póker que os he puesto en la mesa, y el que más acierte segundo, y en caso de empate, pues tengo luego una pregunta adicional con otro formato, como siempre, ¿no? Bueno, pues siempre me gusta aquí comentar lo más importante del actor en cuestión, y claro, aquí es muy difícil seleccionar, pero si habría que seleccionar solamente uno, pues en primer lugar hay que poner siempre Drácula, ¿no? Es su papel más destacado, lo ha interpretado en 11 ocasiones, incluyendo parodias, y es el papel que le dio la fama internacional, y él siempre pues se ha sentido muy orgulloso de haberlo interpretado. Y luego pues yo he tirado pues hacia mis sagas, ¿no? Y tenemos en James Bond al hombre de la pistola de oro, que interpretó a Francisco Escaramanga, y tiene doble mérito porque, por un lado, es uno de sus villanos favoritos, y eso es mucho decir porque casi todo han sido villanos, ha hecho villanos, como sabéis, y por otro lado es uno de los villanos mejor considerados de esta franquicia tan longeva de 25 películas. Entonces tiene, vamos a decir, ese doble matiz. Y luego he destacado pues Star Wars, porque ya digo, es otra de mis sagas favoritas. Aquí interpretó al Conde Dooku en los episodios 2 y 3 de la trilogía de precuelas de esta saga galáctica. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Pues nació el 27 de mayo de 1922 en Londres, y aquí tiene anécdota que la contaba siempre, ya lo que es el embarazo de su madre, porque coincidió su gestación con el rodaje de la primera película precisamente del Conde Drácula, que fue Nosferatu del año 22, la película esta que fue que es de cine mudo, y fue prácticamente a la par, ¿no? Y luego su estreno fue en marzo del 22 y él nació en mayo del 22, ¿no? Entonces dice que estaba ya predestinado a interpretar a este personaje, ¿no? Esto es un poco la anécdota. Aquí vemos bueno, si queréis preguntar, como siempre, apuntéis en el folio las preguntas que queráis y me las hacéis al final de la charla. Luego aquí tenemos a su madre, Estelle Marie Carandini, que pertenecía a una familia noble italiana, y a su hermana Sandra, que era 5 años mayor que él. Y aquí hay otra anécdota que contaba la propia madre, que le llegó a decir en una ocasión: hijo, tú has sido un error. Y esto pues es bastante impactante, que tu madre te diga esto. Y simplemente le quiso comentar que nunca quisieron tener un segundo hijo, se habían conformado con tener a su hermana. Su padre era Geoffrey Lee, que era un soldado británico. Y bueno, pues aquí hay que comentar que Estelle, pues cuando viajó allí a Londres y se casó con esta persona, pues consiguió que el rey Eduardo VII le permitiera conservar sus títulos nobiliarios que traía de Italia allí en suelo británico. Pero dice Christopher Lee que esto a la hora de la verdad no le sirvió para nada, no le dio ningún tipo de ventaja allí en territorio británico a él mismo, a Christopher Lee, salvo para que se burlaran de él en el colegio. Dice que en el colegio todo el rato le llamaban o Wop Spaghetti o Dago Gallego, porque era mitad italiano, mitad inglés. Entonces dice, ventaja ninguna, el tema este no. Dice que estuvo a punto, podría haber sido conde, porque ella era, uno de los títulos que tenía era condesa, pero por el tema este de la sucesión, al ser ella mujer, no pasaba a su hijo, ¿no? Esa es un poco la anécdota que cuenta. Curiosamente luego pues sí que ha interpretado en el mundo del cine a muchos condes, al Conde Drácula, al Conde Dooku, en la serie de televisión de Indiana Jones también interpretó a un conde, pero en la vida real pues no pudo ser. Aquí vemos a su padre Geoffrey Lee, vemos que se parece muchísimo a cómo fue luego Christopher Lee de mayor, con su hermana Sandra, Christopher Lee en el regazo. Y nada, pues este era un soldado británico que de joven destacó muchísimo en el deporte, en la vida, vamos a decir, académica, recibió incluso medallas, condecoraciones
un atleta increíble, y luego también recibió condecoraciones y medallas en el ejército, incluso en los conflictos bélicos en los que participó, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial. Fue, ya digo, bastante destacable. Y luego cuando se retiró, pues se dedicó sobre todo a entretenerse con el cricket y el golf. El cricket y el golf fueron sus deportes, incluso fundó un campo de golf. ¿Qué es lo que pasó después? Que se cansó un poco del deporte y se convirtió en todo un ludópata. Empezó a apostar en carreras de caballos, este tipo de cosas, y no contento con eso, siguió con otro tipo de apuestas que no están regladas, ¿no? Por ejemplo, con sus amigos apostaba a ver de qué sexo es el siguiente transeúnte que doble la esquina de la calle. Barbaridades de esas. Entonces empezó a arruinar a la familia y acabó con los fondos, tanto los suyos como con los de su mujer. Entonces, con la ruina de la familia, pues abandonó a la familia, les dejó fatal, y dice que claro, que lo único que sacó en claro Christopher Lee, que era todavía un niño, de su padre, es la pasión por el golf. Él es lo único que ha arrastrado a lo largo de toda su vida, jugó muchísimo al golf, todos los domingos que tenía libres los dedicaba a jugar al golf, alcanzó cierto nivel, dice que tampoco era ningún fenómeno, dice nivel mediocre, les decía, ¿no? Era bastante humilde, pero era bastante bueno como para jugar con jugadores profesionales, como veis aquí, a Greg Norman en el centro y al cántabro Severiano Ballesteros, en torneos de estos benéficos con jugadores profesionales, ¿no? Y en los rodajes igual, si estaba en Barcelona, jugaba en los ratos libres de los rodajes en el campo de golf de Barcelona. Si estaba en Hong Kong, en Brasil, en Estados Unidos, ha jugado en muchísimos campos de todo el mundo. Ha sido su pasión y es lo único que sacó en claro de su padre, y quedó traumatizado por este abandono, porque en ese campo de golf que había fundado su padre, construyó casas para familiares. Él pasaba, Christopher Lee, pues con su abuelo, con sus tíos abuelos que vivían en ese campo de golf bastante tiempo, y traumatizado buscaba a su padre a ver si estaba jugando algún partido, recorría el campo a ver si estaba en algún año su padre, de lo traumatizado que se había quedado, ¿no? Eso es un poco lo relacionado con su padre, que le abandonó siendo niño. Bueno, vamos ya con la primera pregunta del concurso. ¿Con qué actor Bond coincidió en los campos de golf? A. Con Sean Connery, B. con George Lazenby, C. con Roger Moore, o D. con Timothy Dalton. Bueno, pues ahí tenéis las 4 opciones. Bueno, ¿lo tenéis todos apuntada la respuesta? Bueno, A. Sean Connery, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos. B. George Lazenby, C. Roger Moore, 1 voto, y D. Timothy Dalton, ningún voto. Bueno, pues la respuesta correcta era Sean Connery, la mayoría. ¿Cogéis ficha? Bueno, pues ahora explico este tema. Y bueno, como ya sabéis, Sean Connery aprendió a jugar al golf debido a la escena de Goldfinger, y a partir de ahí se enganchó, pues igual que Christopher Lee. Siempre que tenía un domingo libre iba a jugar al golf. Las casas que compró tenían un campo de golf cerca de esas residencias que tenía. En los rodajes se escapaba en helicóptero siempre que tenía un rato libre al campo de golf más cercano, etcétera, etcétera. Y claro, pues coincidió con Christopher Lee, y también, como vemos, jugaba en torneos con jugadores profesionales, como por ejemplo el cántabro Severiano Ballesteros, de aquí de mi región, y ya digo, fue muy apasionado de este deporte, de igual forma que Christopher Lee. Y bueno, aquí he puesto una imagen del propio Christopher Lee de niño, porque no he encontrado la imagen del que va a ser su padrastro poco después. Siendo niño, su madre Estelle se casa con un banquero rico que se llama Harcourt George St. Curas Rose, alias Inge, y bueno, pues esto cambia la vida completamente. Pasan de estar en la ruina a ser millonarios, una auténtica maravilla. Y empiezan a vivir en una casa que, bueno, tampoco he encontrado una imagen, pero es la típica casa inglesa de lujo, ¿no? Que tiene incluso nombre propio. Eso ya dice mucho de lo lujosa que es esa casa. Se llama El Park Garden, está en Fulham, tiene varios pisos de altura, mayordomo, ama de llaves, cocinero, jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, dice Christopher Lee en broma que en aquel entonces, siendo niño, su única preocupación estaba en que el vecino que tenían era un actor llamado Víctor Maturin, que en aquel momento estaba haciendo una obra de teatro llamada ¿Quién mató al conde? Más allá de esa preocupación no tenía ninguna. Vamos con la segunda pregunta del concurso. ¿De quién era la familia Ingle? A. de Ian Fleming, B. de Cubby Broccoli, C. de Harry Sandal, o D. de Dennis Young. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Vale, vamos con la A. Ian Fleming, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. B. Cubby Broccoli, ningún voto. C. Harry Sandman, ningún voto.
voto, y de Terence Young, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. Está ahí, mitad y mitad. Bueno, pues vamos a ver que la respuesta correcta es Ian Fleming, mitad. Esta es más complicada, evidentemente. Ya pues voy a explicar el tema este, porque era familia de Ian Fleming. Bueno, pues Ingle, el padrastro de Christopher Lee, era hermano de la madre de Ian Fleming, Evelyn. Entonces, por eso en los reportajes siempre decía Christopher Lee, Ian Fleming es primo lejano mío. Lo decían los documentales que están en los DVDs de los James Bond y demás. Realmente el término que hay en inglés, que en español no hay, es primastro. Era primastro de Ian Fleming. Bueno, pues vamos con la etapa escolar de Christopher Lee. Y bueno, pues aquí comento un poco lo que comento siempre en muchas charlas de actores y de otro tipo de celebridades, que es que odiaba el colegio a muerte, no le gustaba ninguna asignatura, se aburría muchísimo y todo el rato estaba haciendo bromas trastadas, aunque le castigaran, como se hacía en esta época, que te daban con varas o con lo que fuera, ¿no? Castigos físicos. Aquí, por ejemplo, en el primer colegio en el que estuvo, se escapaba el viñedo que había al lado del colegio y venga, luego le cogían y le castigaban. No había manera de que le gustara las asignaturas. ¿Qué sacó en claro del colegio? Por lo que sacaban en claro todos los actores, el teatro escolar. Le gustó muchísimo y aquí ya vio que lo que más le gustaba era interpretar a villanos, ya desde pequeñito, porque dice que, por dos razones, era lo que más impactaba al público y los personajes que mejores líneas de diálogo tenían. Y le pasó en una ocasión, interpretando a este villano de cuento, que siempre digo mal el nombre, que es este de Rumpelstiltskin, que es muy famoso, ¿no? Que sale en el Rey, que no tiene el Rey, y que le dijo a un padre, para elogiarle, me has asustado más que un gnomo de Zurich, le llegó a decir, porque lo hizo muy bien, ya se le daba muy bien los papeles de villano, incluso de niño. Entonces podía ver aquí que podía ser su vocación, ¿no? Ya en el colegio. Lo malo es que con el tema de la estatura de 1,96 que ya alcanzó con 16 años y que va a mantener durante toda su vida, también veía que iba a tener que interpretar a villanos porque de héroe no va a encajar. Porque claro, no queda bien visualmente que la chica protagonista le esté todo el rato mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, esa es una de las razones también por las que todo el rato le van a asignar papeles de villano, no solamente porque se le dé bien o mal, sino por el tema de la estatura. La estatura también, por supuesto, le va a perjudicar a nivel personal. Cuando va a los hoteles, tiene que dormir en las camas en diagonal porque se le salen los pies. Cuando va a las casas, se tiene que agachar porque se da contra los marcos de las puertas. Dice que el único sitio en el que está cómodo son en las catedrales, decía en broma, ¿no? En los coches de la época también le cuesta entrar porque en esta época son los coches un poco más pequeños también. Dice que cuando juega al golf y coge el palo de golf, dice que en sus manos parecía la batuta de un director de orquesta. Con todo ese tipo de cosas, porque dice que la estatura siempre le perjudicó y cuando empezó su carrera de actor, que vamos a ver después, va a estar 1 año y medio prácticamente en el paro porque no escriben guiones para gente de su estatura. Y cuando empieza a trabajar también, cuando empieza a trabajar todos son papeles secundarios, papeles de extra, con una frase o sin frase. Le va a costar mucho empezar su carrera de actor por culpa de la estatura. Bueno, siguiendo con la etapa escolar, pues empieza a pasar eso, pues a lo típico, ¿no? Vas a otro colegio, luego a institutos, pero él, nada, que no le gusta ninguna asignatura, en matemáticas ni la entiende, saca ceros, 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 y él sigue haciendo sus trastadas. Una trastada que hace, por ejemplo, es coger los zapatos de un profesor y los esconde en un contenedor de carbón. Bueno, pues le pillan y el castigo que se hacía en este instituto en el que estaba era leñazos con una vara de bambú que acaba en un tapón de botella vulcanizado. Pues nada, no le importa, él sigue haciendo trastadas de esas a pesar de estos castigos físicos y también detecta pues que el tema deportivo es todo un patán, o sea, todo un torpe, al contrario que su padre había destacado en el tema atlético, pero él nada, él es muy torpe y por ejemplo en un partido de fútbol que hacen aquí en educación física, en un momento dado, en un partido, simplemente tiene que chutar a puerta, él solo, chutar el balón y chuta al aire, se patina con el barro y se cae al suelo. Bueno, pues su profesor de gimnasia acaba tan harto en ese momento de ver la torpeza de este alumno que le castiga a dar vueltas al patio. Fijaos qué harto estaba ya de la torpeza de este alumno. Lo único que se le va a dar bien a lo largo de su vida en el tema físico es las coreografías de las espadas, de las peleas con espadas en el mundo del cine, y de hecho uno de sus récords Guinness es el actor con mayor número de películas de espadas, un total de 17. Eso se le da muy bien. Y de hecho en esta época de niño una afición extraña que tiene es lanzamiento de cuchillos. Se da también que a veces lo practica con sus amigos, poner cuchillos a su alrededor, en puertas y demás, y cuando le pillan también le castigan porque eso es una barbaridad, tiene muchísimo riesgo, ¿no? Pero se da bien el lanzamiento de cuchillos y las coreografías de espadas en las películas. El resto, muy torpe.
Bueno, pues después del instituto, él está pensando de todas formas hacer una carrera universitaria, aunque tiene matemáticas un 0 y tal, porque quiere tener una salida laboral, y no va a poder ser porque la familia quiere la ruina otra vez. Este banquero rico, Ingel, del que hemos hablado antes, en este caso no por las apuestas, sino por malas inversiones, arruina también a la familia. Entonces su madre Stelle no le queda otro medio que poner a sus hijos a trabajar. Entonces Sandra se pone de secretaria a trabajar por 3 libras a la semana y él se tiene que poner de recadero por 1 libra a la semana, y con eso van tirando. Y bueno, pues luego estalla la Segunda Guerra Mundial y él se anima a presentarse voluntario, quiere enfrentarse a los nazis y lo que más le apetece es convertirse en piloto de la RAF, como muchos otros, como por ejemplo Harry Salman, que ya comenté en su charla, que también quiso ser piloto, ¿no? Bueno, pues le va a pasar lo mismo que a Harry Salman, en su caso no va a poder ser, porque en principio se da bastante bien, hace entrenamientos con un profesor y tal, pero en un momento dado en esos vuelos de entrenamiento que no ve bien, que no ve bien, tiene que hacer un aterrizaje un poquitín forzoso con el profesor que va a bordo, le hacen un examen médico y le detectan un problema en el nervio óptico y le suspenden. No puede seguir con el tema de ser piloto y se convierte, vamos a decir, en soldado de infantería. Y empieza a hacer todo tipo de misiones por el continente africano sobre todo, pero va a viajar por todo el mundo, por Italia y por otros países. Aquí vemos por ejemplo en Egipto, en Alejandría, en el año 42, y bueno, va ascendiendo y hace todo tipo de misiones, casi incluso de espía, hace por ejemplo interrogatorios a espías que consigue capturar en Italia. Y bueno, increíble, dice que es una experiencia vital impresionante. En África supera 7 veces la malaria, supera también tormentas de arena. Bueno, se puede hacer una película con todo lo que vive él en la Segunda Guerra Mundial porque es realmente impresionante. Yo me he quedado pues con una anécdota estrafalaria de estas que me gustan a mí, en la ciudad de Alejandría, que está en los Emiratos Árabes Unidos, y dice que aquí ocurrió pues una escena que podría ser de una película de los hermanos Marx, porque de repente la base en la que se encuentra recibe un ataque muy fuerte por parte del enemigo, y con los que él estaba pues deciden escapar en un jeep que se pone en marcha para huir, y se ponen a subirse todos en ese jeep en marcha y no caben, ¿no? Son demasiados soldados para un jeep, y él de hecho se cae de ese jeep. Y la anécdota no acaba ahí, ¿no? Después de esa situación en plan de hermanos Marx, él se cae de ese jeep y le pegan un tiro desde más de 25 metros en el culo. Bueno, pues después de eso consigue escapar de todas formas, llega a un sitio seguro, le atiende en una tienda de campaña en otro sitio, y la anécdota no acaba ahí porque justo cuando le están atendiendo con los pantalones bajados, entra el oficial al cargo para pedirle explicaciones de por qué estaba huyendo en vez de defender la base, y tiene que hacer el saludo militar a este oficial al mando con los pantalones bajados. Es una situación totalmente ridícula, y encima él se siente como el culpable de toda la guerra por haber huido de esa base militar, pero es que veía que no podían defenderse de ese ataque tan brutal, y encima el oficial al mando se va a reír en su cara cuando se entera de que le han disparado en el culo, porque no va a poder sentarse en 2 días. Entonces es una anécdota realmente estrafalaria. Y bueno, pues acaba la Segunda Guerra Mundial y claro, no tiene estudios, no sabe a qué dedicarse. En el año 46, un poco después de esta Segunda Guerra Mundial, y se le va a ocurrir el tema del cine porque se le sugiere un primo italiano suyo, ya sabemos que tiene familia italiana por parte de su madre, que trabaja de embajador italiano allí en Londres. Le dice, oye, yo tengo contactos en los estudios británicos de cine, te podría introducir ahí. Y le parece una idea estupenda, porque claro, hace 20 años en el colegio se le daba muy bien lo de ser actor. Vamos a probar suerte. Pues oye, que no hay manera, por lo que he dicho antes, no escriben guiones para gente de su estatura, y está más de un año, prácticamente 1 año y medio en el paro. Su primera película va a ser la primera película, curiosamente, de Terence Young, futuro director de 3 películas Bond, que es La extraña cita del año 48. Y gracias a esto, Terence Young le va a llamar en películas posteriores, pero igual que en esta, son en papeles secundarios, con una frase o incluso sin frase. Aquí va a hacer un papel de simplemente un cliente en un bar, solamente tiene una frase, y encima el rodaje no le gusta en absoluto porque tiene que ir a los estudios Pathé de París y pasa un frío terrible. Menos mal dice que Terence Young le trajo una chaqueta para que no pasara tanto frío, y luego descubrió que no lo hizo porque estaba pasando frío, sino porque eran exigencias del guión. O sea, es un poco la anécdota de este rodaje de La extraña cita del 48, y nada, luego todo fueron papeles de este estilo, de extra, de cualquier manera, bastantes años así, estuvo a punto de dejar el cine, porque no había manera de conseguir un papel, vamos a decir, protagonista. Menos mal que luego cambió de idea y ya tiene una carrera de más de 60 años de extensión. Fijaos qué cambio de rumbo
tan curioso, porque luego hizo una película de piratas, no sé si era El Hidalgo de los Mares, quiero recordar, que era el villano protagonista, y eso levantó su carrera, pero tuvo que esperar bastantes años. Fue una película bastante más potente y a partir de ahí levantó, ¿no? Pero estuvo unos cuantos años que todo extra. Y de aquí viene la tercera pregunta del concurso relacionada con esto. ¿Qué otro oficio probó mientras actuaba? Porque es que no le daba para vivir. A. Carpintero. B. Frutero. C. Cantante. O D. Contable. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Venga. A. Carpintero. 2 votos. B. Frutero. 1, 2, 3, 4 votos. C. Cantante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. Y D. Contable. Vale, bueno, pues la respuesta correcta era cantante. Bueno, pues él, como se veía con muy buena voz, porque dice, tengo una voz, ya sabéis, tiene una voz muy grave, muy potente, voy a probar suerte como cantante de ópera. Se puso a dar clases con un profesor, aquí le veis por ejemplo en una imagen posterior de la televisión, y que después de dar varias clases le dijo que sí, que tienes voz de cantante de ópera, pero él es ya demasiado mayor para dedicarte a eso. Y él, no contento con la respuesta, se puso con otro profesor de este tema de ópera y le dijo exactamente lo mismo después de varias clases: eres demasiado mayor para empezar en el tema este de la ópera. Y lo único que hizo fue al final pues papeles así también de extra en musicales de teatro, muy poquitín, porque enseguida pues se centró solamente en el cine. Y luego más adelante, pues en los 70, hizo alguna colaboración con otros artistas, como vemos aquí, pues de cantar en canciones de otros artistas, poco más. Y luego ya al final de su carrera llegó a sacar algún disco propio, como por ejemplo este que impactó bastante porque era de villancicos en plan heavy metal en el año 2012. Sacó un par de discos ya al final de su carrera, pero sobre todo lo que ha hecho es colaboraciones con otros artistas, ha trabajado también en conciertos, en giras, pero tampoco ha hecho una carrera de cantante espectacular, ni mucho menos, pero sí que ha hecho cositas de cantante. Y en el mundo del cine, pues muy poquita cosa cantando. Una de las excepciones es, por ejemplo, El Retorno del Capitán Invencible del año 83, que es una parodia del género de los superhéroes, en plan comedia musical. Él iba con muchas ganas porque los que han hecho esto son los mismos que habían hecho The Rocky Horror Show, que esa sí había triunfado, pero él mismo se queja de esta producción. No tenía el mismo nivel de calidad, no gustó en absoluto, pasó sin pena ni gloria, pero es una de las pocas excepciones en las que tenemos a Christopher Lee cantando en el cine. Por eso voy a poner un pequeño fragmento en el que, como siempre, él hace de villano, se enfrenta al superhéroe de turno y la idea de la película es que el villano intenta convencer al superhéroe, vamos a decir, para que caiga otra vez en el alcoholismo. Básicamente esa es la idea. Vamos a ver un fragmento. I got some economic hawks, a gin and tonic on the rocks, where angels fear to tread. I say, choose your booze, let's hit the red eye. Think of young Diana Durbin and how she sung on rum and bourbon. Or enhance your luncheon hour with a Planters punch and a whiskey sour. If you feel like a wreck, try a horse's neck or a sherry with a cherry in the new Fireside.